José Izan, gestor de Retro Magnum SICAV en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Parece que los ánimos están más templados en el mercado asiático, signo mixto en Wall Street tras haber conocido ese decepcionante dato de PIB en China, esa producción industrial que cae en Estados Unidos, la mayor caída en 7 meses, y bueno, nuestro IBEX 35 que finalmente caía con ese 0,68% en una jornada en la que imperaban las caídas. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ves en este momento el escenario para los mercados? Bueno, yo creo que toda la parte industrial y toda la parte de manufacturas pues va a tener un periodo de turbulencias, ¿no? Al final llevamos tiempo comentando pues que China, esa economía planificada, ha decidido frenar y tomar una serie de medidas que traten de que no se produzca un sobrecalentamiento post-pandemia, y eso está teniendo consecuencias en todo el sector industrial. A eso le unimos los cuellos de botella y lo que se está produciendo es un parón en las manufacturas. Si echamos la vista atrás, la vuelta nube de los mercados, sobre todo en las economías más industrializadas, se produjo con mucha virulencia, y ahora pues estamos teniendo un poco pues la resaca o el slowdown, ¿no? de esa vuelta nube de los países más industrializados. En cambio, todos los indicadores del sector servicios pues están acelerando, ¿no? Con la reapertura de las economías, de fronteras, de vuelos y con vamos a ponerlo entrecomillado, ¿no? Porque nunca se sabe con una pandemia, pero el cierto éxito que está teniendo la vacunación a nivel global pues está permitiendo que el consumo vuelva y que todo el sector servicios lidere o tome el pulso ahora en una segunda fase de la expansión económica, ¿no? Y eso es lo que produce pues que los sectores más ligados a las manufacturas y a las cadenas de producción pues vayan a tener un tercer trimestre complicado, muy probablemente por esos parones y esos datos que estamos viendo macroeconómicos, pero muy probablemente toda la parte del sector servicios veamos una aceleración, ¿no? Y todo lo que vaya ligado al consumo pues se vea una aceleración, ¿no? Y yo creo que estamos en esa fase en la que el mercado está digiriendo pues esos cambios estructurales que hay, ¿no? En este contexto estamos asistiendo, José, a esas dudas sobre si habrá o no esta inflación, si la inflación es persistente o no. Estábamos escuchando en las últimas horas a Mohamed El-Erian, advirtiendo que los mercados pueden llevarse un buen susto, que tenemos que esperar una inflación del 4 o 5%, y las dudas, el debate se pone sobre la mesa también, señalando cómo la FED tendría que responder, ¿no?, a esa subida de los precios. ¿Crees que en medio de este tensionamiento, estos cambios en las cifras, ya con esa caída en la producción industrial, podría dirigir un cambio en la política monetaria de los bancos centrales? Bueno, yo creo que los bancos centrales se han anticipado a este escenario inflacionista y nos han dicho que van a ir por detrás de la inflación y que la van a dejar correr un tiempo por encima de los objetivos del 2%, ¿no? Llevamos una década, no nos olvidemos, por parte de los bancos centrales combatiendo la deflación y tratando de precisamente que el nivel de precios a nivel global suba, ¿no? Y tratando de con sus políticas masivas de inyección monetaria que se produzca la inflación, ¿no? Y cuando tenemos los primeros indicios y los primeros compases de inflación, nos asustamos y nos echamos las manos a la cabeza, pero es que era el objetivo, ¿no?, por parte de los bancos centrales. Entonces yo creo que van a dejar correr la inflación, no van a tener ninguna prisa en endurecer políticas monetarias porque saben las consecuencias que tienen, pero sí que es verdad que, como dice Mohamed El-Erian, yo creo que la inflación ha venido para quedarse, ¿no? Yo creo que hemos estado una década con inflaciones muy bajas, incluso con periodos de deflación, ¿no?, trimestres de deflación y con unos niveles de precios muy parados, pero realmente se están produciendo una serie de cambios estructurales en el mundo que hacen que esa composición del índice de precios muy probablemente pues tenga un nuevo escenario más inflacionista, ¿no? Se están produciendo pues repatriaciones de centros de producción a países con costes laborales más caros, ¿no?, para evitar esta dependencia de Asia y de los países de mano de obra más barata. Se está produciendo una apuesta por el mundo ESG y renovable que es inflacionista, porque al final es demandante de materia prima toda la transición energética y todos los proyectos que hay masivos de inversión en este campo, pues se genera inflación a nivel global, y yo creo que hay una serie de factores estructurales que además
vendrán el año que viene muy probablemente en todos los convenios colectivos y salariales de las empresas buscando aumentos de salarios para combatir pues la pérdida de poder adquisitivo de sus trabajadores, ¿no? Yo creo que eso también es inflacionista y eso nos garantiza que vamos a tener, yo creo, por lo menos un periodo con inflaciones por encima del objetivo del 2%, pero también creo que los bancos centrales no van a tener mucha prisa en retirar los estímulos, sobre todo en endurecer las políticas monetarias. Retirar los estímulos sí que lo van a hacer y eso probablemente se acelere, pero probablemente el endurecimiento de los tipos de interés se producirá antes en las curvas de tipos que con las ganas de los bancos centrales. Yo creo que los bancos centrales tardarán tiempo y luego irán muy rápido en la escalada de tipos, pero dejarán correr un tiempo la inflación. Pendientes de los precios, la ralentización económica, convive al mismo tiempo esa crisis energética china que está ya poniendo sobre la mesa el posiblemente llamamiento a que los cumplimientos de esos objetivos para combatir las emisiones de gases y cumplir con un cambio, una estrategia hacia el cambio climático, debería cambiar el calendario, y lo que estamos viendo es en ese mismo contexto cómo los precios del crudo siguen al alza. Bueno, ahora mismo una pequeña relajación, el Brent en $85 prácticamente y hacia arriba. Pues sí, lo que comentábamos, ¿no? Pues yo creo que en el crudo se producen dos cosas. Por un lado, una reactivación muy fuerte de la demanda a nivel global, ¿no? En un momento, como dices, de transición energética, pero que todavía no ha llegado la transición energética. A día de hoy, pues son planes y son pipelines a futuro, pero que estamos en plena fase inversora y que todavía no se ha producido, ¿no? Y mientras tanto, pues hay que seguir haciendo, por desgracia, la quema de combustibles fósiles para ser capaces de abastecer la demanda energética que hay, ¿no? Y por otro lado hay una falta de inversión. En los últimos 3 años ha habido un escenario en el cual las petroleras, pues lo hemos visto todos, ¿no? Se han centrado en invertir en renovables y no invertir en nuevos pozos o nuevas plantas extractoras, ¿no? Entonces hay un déficit de inversión en la parte de extracción que hace que la oferta esté restringida. Además, la OPEC no tiene ningún interés, como se está viendo, ¿no? en acelerar el aumento del bombeo y de la oferta, porque les interesa. Han pasado bastantes penurias en los últimos 3 o 4 años con precios del crudo muy bajo y quieren disfrutar de un periodo de precios del crudo alto, ¿no? Y eso lo que nos garantiza pues es cierta presión en costes y yo creo que además nos ha pillado que durante la pandemia los inventarios de muchas de las materias primas se fueron a mínimos y nos ha pillado pues desprevenidos. Yo creo que el mundo se preparó para una crisis mucho más duradera y una vuelta mucho más lenta de la pandemia. Pensaban que el impacto iba a ser mucho más lento en recuperarse las economías y eso hizo que los inventarios de muchas cosas se fueran a niveles mínimos, pero los grandes estímulos fiscales y monetarios de los bancos centrales y de los gobiernos pues aceleraron la vuelta en V, como decimos, de muchas economías y nos ha pillado pues sin los deberes hechos, ¿no? Y yo creo que eso nos garantiza que muy probablemente tengamos todavía unos trimestres de crudo alto, ¿no? Sí que es verdad que a medio plazo yo creo que la transición energética del propio movimiento debería hacer pues que la descarbonización sea un hecho y que vaya poco a poco gradualmente habiendo una menor demanda de crudo y mayor demanda de otras fuentes de energía más limpias, ¿no? Pero eso es un proceso que llevará una década por lo menos y va a ser una cosa gradual y lenta. Mismo contexto relativamente, veíamos ayer a IAG, vemos a las aerolíneas muy golpeadas, pendientes de esos precios del crudo, porque evidentemente ese combustible para los aviones también, además lo decía la Agencia Internacional del Transporte, se ha duplicado en el último año hasta los $750. Claro, el escenario se complica. Primero era por las restricciones de los viajes, pero ahora esos precios del combustible hace todavía más difícil la situación. Pues sí, pero las aerolíneas además, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Primero es un negocio marginalista, con lo cual necesita de aviones llenos y full capacity, ¿no? Como se suele decir, o capacidad a tope, para ser un negocio rentable, ¿no? O sea, al final los últimos tickets vendidos son los que producen el margen de beneficio para las compañías, con lo cual necesitan estar pues con todas las líneas a plena capacidad y con los aviones llenos para ser rentables y generar beneficio para los accionistas. Y
Y además, si echamos la vista atrás también, normalmente las aerolíneas tienen una política, no todas, pero hay algunas, y IAG es una de ellas, que tiene una política de cobertura natural de la demanda de combustibles, ¿no? Van haciendo un hedging de los precios del crudo que van a necesitar en los próximos trimestres y van garantizándose un precio, un precio hedgeado y estable para las compañías, y lo van haciendo de forma recurrente. Pero claro, con el COVID, las aerolíneas, con todos los aviones parados en tierra, pues tuvieron que anular las coberturas de crudo, y cuando han vuelto a volar y cuando han vuelto a tener esas necesidades, pues encuentran que el crudo está a $50 por encima de lo que estaba justo en los mínimos en los que pararon sus aviones, ¿no? Entonces, están en un entorno complicado, ¿no? Porque todavía la reactivación, aunque la IATA ya ha dicho que estamos en un entorno de aceleración de las vueltas de la capacidad, pues no estamos todavía a pleno pulmón y a plena capacidad, con lo cual los beneficios de las compañías, a pesar de que están mejorando las cifras de ventas, hasta que se traslade eso a márgenes y a beneficios tardará un tiempo. Y por otro lado, la parte de márgenes se ve erosionada por unos costes del crudo elevados, que son una gran parte o una proporción elevada de los costes variables de las compañías, ¿no? Así que el entorno empieza a ser más favorable en la parte de cifras y de consumo por parte del movimiento de personas, pero sí que es verdad que hace falta todavía un año, yo creo, por delante, hasta que volvamos a cifras de ocupación totalmente llenos los aviones y las líneas volando como se volaba antes, para que sean todavía rentables, ¿no? Así que vamos a ver mucha volatilidad desde mi punto de vista en el sector todavía. De sector, José, no nos queda mucho tiempo, pero sí querría detenerme sobre el sector automovilístico, también inmerso en esa transición a esos motores limpios, esos motores eléctricos. Volvo, que ya va a listar sus acciones en bolsa y va a dedicar la mayor parte de lo que recaude a eso, a vender vehículos eléctricos, a fabricarlos. Tenemos, por otra parte, esa inversión también de Toyota, y al mismo tiempo todo esto en un contexto en el que persiste esa crisis de semiconductores y donde parece que la clave pasa por efectivamente también levantar esas fábricas, que de hecho desde parte de Japón ya se ha puesto sobre la mesa que sin eso no hay visión de futuro. Claro, todas las semanas estamos oyendo miles de millones de inversión hacia el mundo eléctrico, ¿no? La semana pasada eran las americanas General Motors y Ford anunciando plantas nuevas en Estados Unidos. Al final está habiendo una transformación, ¿no? Los motores de combustión se habían desarrollado muchísimo y están llegando al final de sus días, aunque yo creo que todavía nos queda un tiempo de transición. Y por otro lado, los consumidores están en un wait and see, ¿no? Están esperando un poco a la evolución. Los coches están evolucionando muy rápido y están habiendo una gama ofertada por parte de los fabricantes muy elevada, pero los consumidores, si uno ve las cifras de ventas, todavía están con la duda, ¿no?, de qué comprar, por un temor a la obsolescencia de la tecnología nueva, ¿no? Al final, cada año salen coches con mayor capacidad de recorrer distancia, con nuevas tecnologías, y hay un riesgo de obsolescencia tecnológica elevado, ¿no? Entonces yo creo que el consumidor está en un esperar y ver. Los coches de segunda mano están disparados porque la gente prefiere renovar su coche con una compra de segunda mano, esperando a ver qué nuevos modelos salen y qué nuevas tecnologías salen, porque estamos en unas fases pues de inversión, de I+D y de evolución, ¿no? Y eso, pues lo que se traduce es que la parte de la demanda de vehículos está en un momento no demasiado boyante. Además, a esto le unimos que uno de los mayores demandantes del mundo es China y se está ralentizando, y hemos visto las cifras de ventas minoristas, las cifras de ventas de vehículos después del verano ralentizándose en Europa, en Asia, y yo creo que eso pues es un hándicap para las compañías en un entorno, además, como decías, de falta de chips. Pero lo que se está produciendo también es un encarecimiento de precios, ¿no? Los grandes fabricantes están subiendo ante la falta de chips precios. Lo veíamos con Tesla subiendo $8.000 algunos modelos de sus vehículos, y eso es el entorno en el que vamos a estar, ¿no? Van a intentar compensar la caída de volúmenes con subidas de precios en un entorno de debilidad relativa de la demanda, ¿no? Pues vamos a tener que dejarlo ya. José Lizán, desde Cuadriga, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por madrugar aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, un saludo a todos.